Estamos en la carta de Santiago y hoy día vamos a terminar precisamente lo que es el capítulo 3, de la carta a los de Santiago. La semana pasada estuvimos hablando de la lengua, ¿cierto? Y hoy día vamos a continuar con lo que sigue. Y otra vez, ¿cierto? El Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Para ello es necesario que estemos atentos. Tanto en las transmisiones como en la iglesia, yo recuerdo siempre a veces cuesta concentrarse. Así que si hay algo que debemos pedirle al Señor también, es que nos ayude a concentrarnos al momento de escuchar la palabra y que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestra concentración pueda estar en lo que estamos compartiendo, de modo que sea de bendición. Así que yo les invito a pedirle eso al Señor y también a aplicar nuestra responsabilidad, ¿cierto? En esto. Yo sé que hay diferentes grados de concentración, a algunos les cuesta concentrarse más que a otros, pero pidámosle al Señor que nos ayude en este tiempo, en esta media hora, 40 minutos que es la predicación, a poder poner toda nuestra atención en la palabra del Señor, de modo que sea de bendición, que nos edifique, que nos corrija y que haga todo lo que solamente la palabra del Señor puede hacer en el corazón del hombre. Nada tiene este poder que la palabra inspirada del Espíritu Santo de transformar los corazones de los hombres, de llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que permítame entonces decirle el capítulo, ya lo adelanté, ¿cierto? Capítulo 3, y es exactamente desde el verso 13 al 18 lo que vamos a estar leyendo esta mañana. Así que búsquelo ahí usted mientras para que me vaya acompañando en lo que es la lectura. Siempre usted acostúmbrese a tener la Biblia abierta. Debemos mantener nuestra Biblia abierta mientras se predica, de modo que podamos estar contrastando lo que se está diciendo con la palabra del Señor. Amén. Leamos entonces los versículos que yo acabo de señalar, del 13 en adelante. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos un segundo. Dios, hemos dado lectura a tu santa y poderosa palabra. Te ruego que tú nos hables, Señor, que el instrumento, que en este caso soy yo, pueda ser solo eso, un instrumento en tus manos para el beneficio de tu pueblo, Señor, para el beneficio de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordemos una vez más que los destinatarios originales de esta epístola fueron básicamente judíos, y de hecho los primeros judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces estos hermanos en la fe conservaban muy bien el concepto bíblico, el concepto que la Escritura les había enseñado respecto de lo que implicaba y significaba ser sabio. En nuestros días nosotros podemos equivocarnos y tener la tendencia a clasificar a alguien como una persona sabia porque tiene mucho conocimiento. Lo cierto es que la sabiduría de la cual nos habla la Biblia es una sabiduría eminentemente práctica. El pueblo judío, el pueblo de Israel, entendía así la sabiduría. Entonces, si le preguntaban a alguien: ¿tú eres sabio? Bien, ¿eres sabio? Demuéstramelo con tu actitud, con tu vida,
Por lo tanto, la sabiduría en la Biblia no es un tema de mero conocimiento, sino que es justamente conocimiento aplicado. Conocimiento aplicado. Hay una buena ilustración, ¿cierto? Yo podría conocer todos los cortes posibles de hacer con un serrucho, ¿cierto? Podría manejarlos, podría conocer los distintos cortes, los distintos ángulos o los distintos tipos de serrucho para determinada madera, qué sé yo. Pero una cosa muy distinta es tener el serrucho en la mano y saber hacer el corte. Podemos tener una gran teoría, pero una muy mala práctica. En el concepto bíblico eso no es ser sabio. Ser sabio necesariamente implica que yo tengo tanto el conocimiento como el conocimiento práctico. Yo evidencio lo que sé a través de mi vida. Y esto, los hermanos, ¿cierto?, a los cuales se dirigió esta carta originalmente, lo debiesen haber entendido muy bien. Y lo primero que Santiago hace al iniciar es una fuerte confrontación. Entonces yo le puse número 1 en el primer apartado de esta predicación, que se llama, por cierto, un llamado a vivir según la sabiduría de lo alto. Ese es el nombre de la predicación. Un llamado a vivir según la sabiduría de lo alto. Lo primero que Santiago hace entonces es confrontar a estos hermanos. Y lo hace a través de estas preguntas. Las preguntas eran un sistema muy también judío de enseñanza. Y usted lo puede ver tanto en los evangelios como en el Antiguo Testamento. Muchas veces al Señor se le preguntaba algo y Él respondía con otra pregunta. Porque muchas veces esas preguntas, y también es el argumento que muchas veces utilizó el apóstol Pablo para traer preguntas retóricas que tenían la respuesta incluida. Entonces, aquí en este caso no es retórica, pero Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Él plantea una pregunta. Él plantea una pregunta y esa pregunta encuentra inmediatamente una respuesta. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es justo lo que Santiago comienza a hacer, ¿cierto? Una vez dada esta pregunta, él le responde, ¿cierto?, sobre la misma. Les dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Incluso dice el texto luego, ¿cierto?, en el 2.17 del mismo texto, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Deme un segundo que quiero arreglar algo acá. Bien. Disculpe, tenía que arreglar algo para poder continuar de mejor forma. Bien, quedamos, ¿cierto? Les decía yo que Santiago hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y yo les decía recién que la carta, esta epístola es una carta eminentemente práctica. En 2.17 ya Santiago nos había expuesto a esta realidad. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces tiene un fuerte llamado, ¿cierto?, a la fe práctica, una fe que se manifiesta. Y no solo eso, dice aquí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La palabra, ¿cierto?, mansedumbre, nosotros la conocemos y es justamente lo opuesto a la arrogancia, orgullo o autopromoción, tan comunes hoy en día. El orgullo, la autopromoción, la autovalía, ¿cierto? Hoy día está muy, muy de moda, incluso dentro de círculos evangélicos, el valor que nosotros tenemos, que por cierto sí tenemos un valor dado por Dios. Primero porque conservamos algo de su imagen y hoy día, siendo redimidos, somos hijos del Señor. Pero eso es un valor agregado, no es un valor que lo tengamos intrínsecamente, es un valor que el Señor nos ha dado, tanto su imagen como el hecho de hoy ser un hijo de Él. Por lo tanto, no tenemos razón para enorgullecernos, porque fuera de la voluntad del Señor nosotros no somos absolutamente nada, pero hoy en día, y también
en este contexto de la carta de Santiago, hay un fuerte acento de arrogancia, ¿cierto? Cuando él habla que es necesario que se muestre nuestra buena conducta en sabia mansedumbre, estamos hablando de que probablemente lo que Santiago estaba atacando es justamente el orgullo, la autopromoción, la autoproclamación, el buscar ser reconocidos. Recuerdo hace muchos años, cuando todavía estábamos en el templo grande, se me acercó un joven, en ese tiempo yo estaba de pastor de los jóvenes, y él se me acercó y no era un joven de la iglesia, pero él se me acercó y quiso conversar conmigo después de la reunión. Yo generalmente nunca tenía problema para hacerlo, y él me empezó a decir todas las cosas que supuestamente Dios le había dicho a él a través de distintos medios que él iba a hacer. Honestamente lo escuché, pero me sentí algo incómodo al ver cómo este joven, ¿cierto?, se autoproclamaba, se hacía autorreferencia de lo que supuestamente Dios iba a hacer con ellos. Y esto también está muy extendido hoy dentro de nuestros medios cristianos. Nosotros, amados hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres que vivan con mansedumbre, que manifiesten su sabiduría con mansedumbre. No tanto en su autoproclamación o en la gran persona que Dios te dijo que tú vas a llegar a ser, sino muy por el contrario. En mansedumbre porque hemos entendido que todo, absolutamente todo, depende de Dios. Y no hay nada de lo cual yo pueda jactarme. Porque basta que Dios tome una decisión distinta y todo mi escenario y todo mi plan se viene abajo. Entonces tenemos que estar demostrando, ¿cierto? Si de verdad creemos ser personas sabias y entendidas, como dice Santiago, eso debe ser una muestra práctica, y debe ser una muestra práctica que se manifiesta a través de las obras. Entonces Dios nos libre, amados hermanos, del orgullo, de la vanagloria, y este es solo el inicio del asunto que Santiago nos pone sobre la mesa, o más bien que el Espíritu Santo hoy día pone sobre la mesa a través de este texto. Dice el 14, pero si tenéis celos amargos y contención, y ahí pasamos al segundo apartado de esta predicación esta mañana, y es justamente cómo reconocemos a alguien que no es sabio. ¿Cómo reconocemos a alguien que no es sabio? En los versículos 14 al 16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Note usted que el versículo 14 comienza con la palabra pero si tenéis celos amargos y contención. La Biblia de las Américas traduce esta palabra que la Reina Valera traduce como contención, la traduce de una forma más cercana a nosotros, y es la palabra ambición personal. Es decir, si alguien tiene celos amargos y ambición personal en el corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, dice Santiago. Es decir, estas manifestaciones, ¿cierto?, de contención o de ambición personal y de celos amargos, son una muestra de que en verdad los receptores originales de esta carta no estaban siendo personas sabias. La contención y la ambición personal es el egoísmo permanente, y cuando ese egoísmo permanente se manifiesta en la vida, hay un sinnúmero de fricciones con quienes nos rodean. Aquí es necesario hacer siempre esa pausa y recordar que lo que Santiago estaba escribiendo, lo estaba escribiendo a creyentes. Entonces, estos hermanos en la fe manifestaban en aspectos de su vida celos amargos y ambición personal. Y no solo eso, no solo el asunto de que la carta es dirigida a creyentes, sino también yo reflexionaba al respecto, y cuando esta carta fue escrita en un contexto mucho más simple, una sociedad mucho más simple que la de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente hoy día
hay mucho más ambición personal, hoy día hay mucho más celos amargos que en el tiempo de Santiago, porque en el tiempo de Santiago, cuando él escribe esta carta, todo era mucho más simple comparado con los aspectos de la vida cotidiana de hoy. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Que el mal del hombre es atemporal. El mal del hombre le afecta a través de toda su vida, o más bien a través de toda la historia del hombre. En la simpleza de una sociedad tal vez mucho más precaria de la que tenemos hoy, había contención, había ambición personal, había celos amargos. ¿Cuánto más en una sociedad como la que vivimos hoy, ¿cierto? Donde aparentemente todo es una constante competencia. Y ahí usted puede ver que el problema no pasa por las épocas. Muchas veces se escucha decir, antes todo era mejor. La verdad es que el hombre siempre ha sido hombre, la mujer siempre ha sido mujer, y siempre nos ha acompañado el mismo mal, que es el pecado. Entonces, es llamativo, ¿cierto? Y guarde esa idea allí de que esta carta, recordemos esa idea de que esta carta es dirigida a hombres y a mujeres cristianos, no a personas que no conocen a Dios. Mira lo que dice Gálatas, que tal vez nos puede servir de ancla en este sentido. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 18 al 21 dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, tal como dice Santiago, ¿no? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, también como menciona Santiago, homicidios, borracheras, orgías, y por si se escapase algún pecado, el apóstol Pablo agrega al final, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí usted ve, ¿cierto?, de forma muy clara cómo el apóstol Pablo nos retrata las obras de la carne. La carne produce obras de forma natural. ¿Cuáles son esas obras? Todas las que está mencionando allí, y de manera similar, Santiago, en un aspecto mucho más específico, referido a la sabiduría, está diciendo, hermanos, si ustedes tienen celos, si ustedes tienen ambiciones personales en el corazón, ustedes no se engañen. Ustedes no son personas sabias. Y es, por lo tanto, una dura confrontación que Santiago está haciendo a estos lectores, y es una dura confrontación que el Espíritu Santo nos hace a nosotros hoy, esta mañana. Mira lo que sigue. En el verso dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Al final del verso, ¿cierto? No os jactéis, esa es la sentencia de Santiago. Si ustedes piensan que pueden vivir y manifestarse los amargos y tener ambiciones personales, paren, deténganse, porque están faltando a la verdad, están mintiendo en contra de la verdad. Por un lado, ¿cierto?, afirman ser sabios con sus palabras, pero por otro lado lo niegan a través de sus hechos. Eso les convertía en personas mentirosas. Y no es diferente para nosotros hoy, hermanos. Si nosotros tenemos conocimiento, pero ese conocimiento no se refleja en nuestros actos, si tenemos tal como estos hermanos contención, ambición personal, autoproclamación, etc., eso no proviene de Dios, eso no es el diseño que Dios ha mostrado a través de su palabra. Verso 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Note usted que Santiago dice, porque esta sabiduría, yo pienso, Santiago habrá utilizado un sarcasmo aquí, hablando de esta sabiduría, ¿cierto? Esta forma de vida
de precisamente no ser coherente entre lo que yo sé y entre lo que yo hago. ¿Será una especie de sarcasmo que Santiago está utilizando? No lo sé, pero me llama profundamente la atención que él llame sabiduría a esta forma tan contradictoria de vivir. Lo que sigue dice, no es la que desciende de lo alto. Claramente, si estos hermanos estaban viviendo de esta forma, con ambición, con contención, con celos amargos, esto no proviene de lo alto. No nos confundamos, por decirlo de algún modo. No nos confundamos. Y aquí Santiago dice, no es, después, posteriormente vamos a ver qué es lo que sí desciende de lo alto, pero mira cómo define ahora esta sabiduría, entre comillas, dice, sino terrenal, animal y diabólica. Eso es el tipo de, así lo define Santiago, cuando no hay coherencia, cuando no hay una demostración práctica de la fe. Él define a ese tipo de vida como una vida terrenal, animal y diabólica. Llena, por cierto, de esta ambición personal, de estos celos amargos que se manifiestan. Otra vez recordemos que los receptores, los que estaban leyendo, usted imagínese, cuando llega esta carta a los receptores originales, eran hermanos en la fe. Eran hermanos creyentes como tú y como yo, en otro contexto, pero eran creyentes de la fe. Y yo creo que este es un llamado, otra vez, a estar conscientes del remanente de pecado que aún mora en nosotros. Porque si se estaba manifestando ciertos grados de esta enfermedad espiritual, de esta falta de sabiduría en los lectores, ¿cierto?, de Santiago, tenemos que reconocer que nosotros, o más bien nosotros, muchas veces no estamos en mejores condiciones que ellos. Y eso se debe básicamente a que si bien hemos sido redimidos y hemos sido liberados del poder y de la condena del pecado, aún hay pecado en nosotros remanente y ese pecado nos guía muchas veces a deslizarnos en veredas, ¿cierto?, por las cuales que Dios no quiere que nosotros transitemos. Esta vereda de los celos, de las contiendas, de las envidias, no es la vereda que Dios ha diseñado para los hijos del Señor, pero muchas veces, producto del pecado que aún mora en nosotros, podemos deslizarnos a través de esto y no tenemos que hacer un tránsito de ello. Podemos deslizarnos, podemos caer, podemos equivocarnos, pero no debiese de ser para nosotros el camino constante. Eventualmente podríamos pisarlo, pero no vivir en este tránsito que Santiago está definiendo de forma muy clara. Ahora, volviendo a esta idea de imaginar y ponernos en los zapatos de los lectores originales. Usted se imagina estar leyendo esta carta, verso 15, en ese tiempo no habían versos, estaba todo corrido, ni capítulos, pero imagínese estar leyendo esto y dice, estos hermanos ahí leyendo, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Sí, estoy de acuerdo, Santiago. Sino terrenal. Sí, tienes razón, Santiago. Lo que nosotros estamos haciendo es algo terrenal, no es espiritual. Y sigue animal. Vaya, Santiago, es algo agresivo el calificativo de llamarnos animales, pero sí tienes razón. Y diabólica. Bueno, podrían haber dicho estos hermanos, vamos a continuar leyendo esta carta mañana, nos vamos para nuestra casa. Note cómo Santiago, ¿cierto?, apila términos que se van haciendo cada vez más gráficos, más agresivos respecto de lo que significa vivir de esta forma. Dice, es terrenal, es animal y es diabólica. Es tan gráfico esto que debió ser muy claro para estos hermanos y es gráfico también para nosotros. En términos más sencillos y más directos, esta forma de vida no es la forma de vida que Dios quiere en la cual nosotros caminemos. Dios no quiere que nosotros caminemos en contienda, en ambición personal, en orgullo. Muy por el contrario. Dios quiere algo absolutamente diferente. La manifestación de una vida espiritual dada por el Espíritu Santo debe conformarse a lo que la palabra de Dios nos enseña. El verso 16 continúa
Y da la idea, ¿cierto?, de que lo que más afectaba, el problema preponderante que Santiago quería poner a la luz, era justamente esto de los celos y la contención, porque vuelve a repetir, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La confusión, ¿cierto? Toda cosa mala, dice la Biblia de las Américas. Toda cosa mala en el sentido de que es algo que no tiene ningún valor, que es algo inservible. A eso se refiere con cosa mala o con toda obra perversa. Y confusión, usted lo sabe, ¿cierto? Confusión, inestabilidad. ¿Qué es lo que predomina entonces en esta, entre comillas, sabiduría terrenal? Es esto, celos amargos, ambición personal, que se manifiesta como en confusión, falta de claridad, en caos. Y todo lo que eso va a producir no tiene absolutamente ningún valor delante de la presencia de nuestro Dios. El último apartado de esta predicación sí nos habla de la sabiduría que proviene de lo alto, en los versos 17 y 18. La sabiduría que proviene de lo alto es de esta forma. Pero la sabiduría de lo alto, note usted nuevamente cómo Santiago introduce con un pero. Esa es una realidad, la sabiduría terrenal es una realidad. Y ahora él va a hablar de otra realidad, que es donde nosotros debiésemos estar. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay un contraste absoluto, cierto y total, entre lo que precedió recién, desde los versículos 14 al 16, y entre lo que ahora Santiago está exponiendo en el 17. Es de otra naturaleza. Lo que Santiago está diciendo en este versículo 17 es de otra naturaleza, es de una naturaleza espiritual, es de la naturaleza que debiese caracterizar a los hijos del Señor. Mire los calificativos, mire cómo se presentan. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Le recuerda eso algo? Así como leímos las obras de la carne, ¿cierto? Recién. Eso evoca inmediatamente en nuestra mente la idea del fruto del Espíritu, que también está en Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Gálatas capítulo 5, verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y es el fruto. ¿Qué es el fruto? Es algo que se da de forma natural. Por decir algo, el manzano va a dar manzanas. No es un gran descubrimiento el que he dicho, ¿cierto? Y así cualquier árbol frutal va a dar la fruta que corresponde. Ahora, un hombre nacido de nuevo, una mujer nacida de nuevo, debe dar un tipo de fruto característico. En Gálatas, el fruto del Espíritu, lo leímos recién. Y ahora, la sabiduría que proviene de lo alto debiese ser de esta forma que está diciendo acá Santiago. Y permítame hacer solo una definición corta de cada término para no extenderme en demasía. Dice pura, lo primero que dice, ¿cierto? Pura, es integridad espiritual y moral. Después dice pacífica, que es amante de la paz, amable. Amable, nosotros a veces tenemos el concepto moderno, ¿cierto? Pero amabilidad en el griego de esta palabra tenía que ver con que a pesar de ser maltratado, yo no respondo de la misma forma. A eso se refiere con ser amable. ¿Cuántos son amables? ¿Cuántos somos amables? Nos irritamos con facilidad y reclamamos derechos muy ferozmente en muchas oportunidades. El Señor nos ayuda a ser personas amables. Benigno. Bueno, benigno viene de la palabra benignidad, bueno, pero es un corazón moldeable, sometido a la voluntad de Dios. Y nosotros debemos tener un corazón benigno. Debemos ser personas que se sometan a la voluntad del Señor, que sometan sus opiniones, que sometan sus perspectivas, sus cosmovisiones a lo que Dios ha dicho en su palabra. Llena de misericordia, dice el texto también, ¿cierto? Pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia. La misericordia tiene que ver con empatizar con las necesidades de otro, pero no solo empatizar, sino que también cubrir dichas necesidades. Luego dice, sin incertidumbres ni hipocresía. Sin incertidumbre es una persona que es coherente y que es invariable y que cumple sus compromisos. Y la persona sin hipocresía es una persona sin máscaras, una persona honesta, sincera. Este es el escenario en el cual Santiago espera que los creyentes a los cuales él escribe caminen. Este es el escenario, las características que el Espíritu de Dios espera que nosotros produzcamos, producto de una vida espiritual. Producto de que así como el manzano produce manzanas, el Espíritu que mora y que nos dio vida, también produce este tipo de conductas. Y aquí quiero precisar algo porque hay que decir que nosotros, los creyentes, los cristianos, no somos personas perfectas. Entonces Dios no espera que nosotros seamos absolutamente perfectos porque sabe que es algo que no podemos producir, que no podemos dar. Pero Dios sí espera una inclinación de vida. Y esa inclinación debe procurar lo que agrada a Dios. Y en esa inclinación de vida no estamos solos, porque Dios nos ha dado de su espíritu. Nos ha dado vida espiritual. Estábamos muertos y Él nos dio vida espiritual y nos capacitó para vivir de esta forma. El último versículo, me gusta más cómo lo traduce la Biblia de las Américas porque lo deja mucho más claro. Permítame leérselo. Dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia, ¿entendió la frase? Y la semilla cuyo fruto es la justicia, de nuevo hablando de estas analogías que hacía Santiago, que utilizaba mucho, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Otra vez, aquí hay un contraste, ¿cierto?, en lo que decíamos en la primera parte del sermón y lo que estamos diciendo. Es decir, cuando Santiago dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia, ¿cuál justicia? Podríamos pensar que la descrita en el verso 17. Esa justicia manifiesta. No está hablando de una justificación por fe, sino una justicia que se manifiesta en nuestras obras. Entonces, la semilla cuyo fruto es la justicia, y definamos justicia como lo dicho anteriormente, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. No con envidia, no con orgullo, no con dobleces, no con hipocresía, sino como en paz, amados hermanos, en paz. Debemos vivir nuestra vida cristiana en paz, sin ambiciones, sin orgullo, sin vanagloria, esperando que el nombre del Señor sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos y decimos, en paz. Mira lo que dice Mateo 5:9. Con esto ya estoy finalizando. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos vivir nuestra vida cristiana en paz, amados hermanos, y alejarnos de ese escenario. Y si el Espíritu Santo hoy día te ha confrontado o nos ha confrontado, yo no creo que alguien después de leer esta porción bíblica diga yo estoy perfecto. Yo no creo que nadie pueda decir eso. Entonces el Señor nos ha confrontado esta mañana. Y el mismo Señor que nos confronta nos muestra el camino del Espíritu, de la gracia, de que Él no nos ha dejado solos y de que Él no solo nos impone una forma de vida, de forma muy estricta, sino más bien que Él nos ha dado de su Espíritu para vivir en conformidad de esa vida. El Señor nos ayuda cuando nos deslizamos, ¿cierto?, en el pecado y cuando empezamos a manifestar conductas que no debiésemos presentar como hijos del Señor, comportamientos que no son precisamente los de un hijo del Señor. Es hora de reconocerlo, es hora de pedir perdón y es hora de arrepentirnos delante de la presencia del Señor
acusar nuestra debilidad y decir, Señor, reconozco que en muchas oportunidades no tengo la coherencia suficiente, que soy un hombre, una mujer débil. Ayúdame en mi debilidad. Así que el Señor nos ayude. Oremos. Buen Dios y Padre, te damos gracias esta mañana. Tú otra vez traes a tu pueblo, a tus hijos que están conectados a esta transmisión, incluido yo, por supuesto, una palabra que nos confronta, una palabra que nos sacude, una palabra, Señor, que es una invitación a mirarnos en el espejo de tu palabra, a medirnos. Y cada vez que nos miramos al espejo, vamos a salir como deudores. Cada vez que nos miramos al espejo de tu palabra, vamos a salir como que sí es necesario que reformemos ciertas cosas en nuestra vida. No a fuerza de pulso, sino en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos, Señor, que nos deslizamos, reconocemos que muchas veces tenemos comportamientos que no son los apropiados, que no son los que debiese manifestar una naturaleza divina, y te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes a madurar, a crecer, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.